Capítulo 23. Bovariastad liberado como Wunderwaffen Clash. Como seguramente todos nuestros lectores saben, hace 2 semanas, el reino de Hilda lanzó un impactante ataque no provocado contra el Reich. Este ataque logró derrotar al ejército imperial del sur mediante el uso de lo que se cree que son sus propios equivalentes a las Wunderwaffen, derivados del programa de investigación secreto dirigido en la República por el deshonrado general de Lugo. Aunque los detalles sobre lo que sucedió durante este avance terriblemente rápido aún no están claros, se sabe que una de las superarmas mágicas que emplearon causó muchos daños en los Alpes, modificando la forma de las propias montañas para que las tropas de Hilda pudieran avanzar directamente hacia el territorio del Reich y apoderarse de gran parte de Bavaria, incluida la capital regional. Desde entonces, el pueblo de nuestra gran nación ha observado conmocionado cómo el ejército imperial se alzaba para afrontar el desafío que representaba semejante intrusión en la Heimat. Y tal como habían prometido los portavoces del Estado Mayor, este asalto a la soberanía del imperio no quedó impune. Porque ayer, en un gran asalto coordinado denominado Operación Bildersturm, el ejército imperial infligió una devastadora derrota a las fuerzas de Hilda estacionadas alrededor de Bovariastad, aplastándolas y liberando la ciudad de un solo golpe. Esta gloriosa victoria se logró una vez más mediante el despliegue táctico de las Wunderwaffen, que una vez más demostraron ser superiores a sus equivalentes extranjeros. Los refuerzos de los ejércitos del norte y del oeste están actualmente en proceso de estabilizar la región y ocuparse de los soldados hildoanos capturados, que se cuentan por miles. Las comunicaciones con Bovariastad, que se interrumpieron durante la ocupación hildoana, se han restablecido, y un sinnúmero de civiles se apresuran a ponerse en contacto con sus amigos y seres queridos que quedaron atrapados en el repentino ataque del reino. Sin embargo, ir allí en persona para comprobar cómo están es imposible en este momento. Aunque los detalles aún no están claros y es probable que permanezcan clasificados en el futuro previsible, está claro que lo que sucedió no fue una ocupación común. Si bien los ciudadanos de Bovariastad con los que hablamos estaban extremadamente angustiados e incapaces de hablar de lo que sucedió con claridad, lo que lograron decirnos fue extremadamente inquietante, involucrando el uso de una forma mágica de control mental sobre los lugareños para asegurar su cumplimiento e incluso ponerlos en contra del imperio. Afortunadamente, los efectos de este hechizo duraron poco, ya que los magos imperiales pudieron romperlo durante la operación. Además, la superarma hildoana responsable de la destrucción de los Alpes parece haber sido colocada dentro de la propia ciudad, independientemente del peligro que esto suponía para la población, lo que llevó a que los supersoldados lucharan en los cielos sobre Bovariastad en el clímax de la operación Bildersturm, en una repetición de lo que sucedió en Arene, pero a mayor escala. Tal fue la escala de las energías mágicas involucradas en esta batalla que sus consecuencias aún son visibles en la propia ciudad, y los cielos han adquirido extraños tonos en reacción al maná arrojado por los supersoldados combatientes. Se desconoce el efecto que esto podría tener en la población, y se han enviado numerosos expertos mágicos para investigar. En respuesta a esto, se ha declarado una cuarentena en Bovariastad bajo la más alta autoridad del ejército imperial. Todos los ciudadanos deben ser examinados para asegurarse de que el hechizo que altera la mente realmente sea roto, y no simplemente sea suprimido. Otros anuncios incluyen al criminal buscado de Lugo, que estaba entre el personal de mando de Hildoan y pereció durante la batalla. El presidente François reconoció la muerte del deshonrado viceministro temprano esta mañana, agradeciendo al imperio por eliminar tal amenaza a la estabilidad de Europa, al tiempo que expresó su pesar por el hecho de que la República no tuviera la oportunidad de llevarlo a juicio. A medida que este corresponsal conozca más, puede estar seguro de que este diario revelará todo lo que se nos permita hacer. Extracto de la portada del Verum Post, 4 de enero de 1926. XXXX. 5 de enero de 1926, Bovariastad. El coronel Legend miró a través de la ventanilla prueba de balas de su coche militar mientras este avanzaba por las calles de Bovariastad. A pesar de haber estado bajo ocupación enemiga y haber sido escenario de uno de los enfrentamientos más brutales de los mitos de la guerra hasta el momento, pero añadir ese calificativo le hizo querer gritar, la ciudad estaba en paz. Su captura inicial por parte de las fuerzas de Hildoan había sido rápida, y su liberación aún más rápida. Pero, si bien los daños materiales fueron mínimos, el daño psicológico que sufrieron las personas no tuvo precedentes. Las predicciones del mayor sobre el control mental resultaron ser ciertas, aunque, afortunadamente, se evitó el peor escenario posible, que no hubiera cura. Pensar en lo que habrían tenido que hacer si no hubiera sido así, le hizo querer gritar mucho más de lo que lo hacía ahora. Luego, por supuesto, estaba el cielo.
Cuando recibió el informe por primera vez, se había atrevido a esperar que fuera una exageración o que las cosas volverían a la normalidad con el tiempo. Lo primero había sido una esperanza tonta y, si lo segundo estaba sucediendo, era demasiado lento para que él lo notara. Desde que de Gurechav había destruido la superarma Ildoana, el cielo sobre Bovariastad se había roto. No había otra palabra para describirlo. En los bordes del fenómeno, los cielos parecían un panel de cristal que un gigante hubiera destrozado con un martillo. Pequeños trozos de cielo azul flotaban cerca del borde, marcando una frontera entre lo normal y lo que no lo era. Más allá de esa frontera se encontraba el mismo cielo que, según los que habían presenciado a ambos, había brillado brevemente sobre Arene cuando el mayor había usado Cosmos Blood por primera vez. Las estrellas brillaban en un cielo negro como la tinta, formando constelaciones extrañas, y una luna sobrenatural presidía todo, mucho más grande que la que Lergen estaba acostumbrado. Apartó la mirada de la vista mientras su vehículo aminoraba la marcha. La multitud que rodeaba la catedral era incluso más densa que la que rodeaba el de Arene, pero la policía militar mantenía el camino despejado para los asuntos militares. Lergen salió del coche y se obligó a no reaccionar ante los elogios susurrados de la multitud al ver su uniforme. Los ciudadanos imperiales siempre habían tenido una inclinación más militarista de lo que era común en la mayoría de las naciones europeas, pero la gente de Bovariastad había sido literalmente liberada de la esclavitud por el ejército imperial, que había borrado por completo de sus mentes el fracaso del ejército en mantenerlos a salvo en primer lugar. Al igual que, supuso Lergen, uno no culparía a un médico que te había salvado de una enfermedad mortal por no notar los síntomas anteriores de la aflicción. Una joven con el emblema de los Werwolfe de la división y en su uniforme los recibió en la entrada del edificio. Se presentó como la cabo Carla Bott antes de guiarlo al interior de la catedral, que se había convertido en un hospital de campaña para ayudar a lidiar con el flujo de soldados y civiles heridos que habían llenado todas las instalaciones médicas existentes en la ciudad. Los médicos militares, tanto imperiales como ildoanos, se movían entre las filas de pacientes con un propósito, mientras que los civiles reclutados para servir como enfermeras brindaban la ayuda que podían. Hasta donde Lergen pudo ver, los soldados heridos eran todos ildoanos, lo cual no era sorprendente. Las tropas de la división y tenían sus propios medios para lidiar con los heridos, y dejar que se mezclaran con las mismas tropas que había masacrado durante la operación Bildersturm era simplemente buscarse problemas. La visión le recordó los informes que había recibido sobre la situación actual del ejército de Hildo. A raíz de la operación Bildersturm, miles de soldados de Hildo estacionados alrededor de Bovariastad habían sido capturados o se habían rendido, pero muchos más habían huido. Las fuerzas de la división simplemente no habían sido lo suficientemente numerosas como para detenerlos. La mayoría se estaba retirando hacia el sur, por donde habían venido, pero no todos, y también había que tener en cuenta el resto del ejército de Hildo. Aunque la mayor parte de los invasores habían acompañado a su superarma, pequeños contingentes se habían dispersado por Bovaria. Con sus cadenas de mando y suministro aniquiladas, era solo cuestión de tiempo antes de que recurrieran al bandidaje para alimentarse. Todo eso, sin embargo, sería una preocupación para más adelante, y con suerte los refuerzos imperiales que llegarían del resto del Reich llegarían a tiempo para evitar lo peor. Con una creciente sensación de déjà vu, el coronel dejó que el cabo lo condujera a una pequeña habitación, custodiada por un par de soldados de la división, y que saludaron con severidad cuando se acercó. Para su sorpresa, Bock lo siguió adentro. «Tenemos que dejar de reunirnos de esta manera, mayor», dijo. Acostada en su cama, con la espalda apoyada sobre una pila de cojines, la directora de la división y sonrió con sombría diversión ante su débil broma. Coronel Lergen lo saludó. Fue un alivio que su voz siguiera siendo la misma. Mucho más fría y tranquila de lo que debería ser la de cualquier niño, pero aún claramente humana. Especialmente si se tenía en cuenta el resto de su ser. Los efectos secundarios del Cosmos Blood habían sido graves. La transformación de Gurechav se había extendido desde su antebrazo derecho hasta todo el lado derecho de su cuerpo, deteniéndose en una línea agrietada que bajaba desde la parte superior de su cráneo. Se había quitado los vendajes para esta reunión, y la bata de hospital de tamaño infantil que llevaba no podía ocultar la luz de las estrellas que se filtraba de la mitad de su carne transmutada. «¿Dónde está tu ayudante?», preguntó Lergen. La última vez que el mayor había quedado incapacitado, había tenido la sensación de que habría necesitado una palanca para sacar a un toque de su costado, metafóricamente hablando, por supuesto, ya que se necesitaría algo mucho más fuerte que una palanca para mover a un miembro del proyecto contra su voluntad. «Espero que esté bien». «Está durmiendo», respondió de Gurechav. «Esta vez hemos descubierto rápidamente el efecto secundario de una segunda dosis de Endlosinacht.
Desde el amanecer hasta el anochecer, los Untoken que han tomado el suero 2 veces están en estado de coma total. En el caso de en el caso del teniente Serebryakov, los efectos se atenúan ligeramente debido a que ella también ha bebido mi propia sangre, pero todavía está demasiado aturdida para funcionar. Ya veo. Bueno, era hora de hablar del elefante en la habitación. O, para ser más precisos, de la otra pequeña niña rubia que se encontraba en la habitación, que en ese momento estaba acostada en la cama entre el mayor y la pared, agarrándose el brazo derecho transmutado mientras dormía. ¿Y quién es esa? La exportadora del arma de los mitos de Eldo que quemó los Alpes, a quien llamaban la Santa. Hasta donde hemos podido determinar, estaba destinada a ser su contraparte en mi contra. Si no fuera por ciertas circunstancias únicas, su plan de usarla para matarme podría muy bien haber tenido éxito. Tal como fueron las cosas, logré destruir el orbe de computación que estaba usando, o tal vez debería decir, que la estaba usando a ella. La detonación resultante la liberó del adoctrinamiento junto con el resto de la ciudad, aunque tuvo algunos efectos secundarios, que sin duda presenciaste en tu camino hacia aquí. A pesar de las palabras de Gurechad, no parecía tener ningún problema con que la chica estuviera tan cerca de ella. No me lo habría perdido ni aunque lo hubiera intentado. ¿Cómo se llama?, preguntó Lergen. No lo sabemos, respondió Gurechad. No lo recuerda. Esa es la cuestión. No recuerda nada. Todo lo que era antes de convertirse en un arma viviente ha desaparecido. Incluso hemos tenido que empezar a enseñarle el idioma desde cero, como se haría con un bebé. Mientras tanto, estamos utilizando el nombre de Santa falsificada en nuestros informes, pero en algún momento necesitará un nombre propio. Parece apegada a ti, comentó. Las dos parecían casi hermanas. Al mirarlas ahora, tuvo que recordarse a sí mismo que una de ellas había demostrado ser capaz de arrasar montañas enteras, y la otra era Tanya de Gurechad. Intentamos apartarla para que Yosefka pudiera verla, suspiró al director de la división Y, pero empezó a gritar, así que nos dimos por vencidos. Fue una experiencia que no repetiremos por ahora. La llevaré conmigo al castillo de Schwarzstein. Yosefka cree que un nuevo entorno junto con el encuentro con los niños Natsadi la ayudarán. No era como si tuvieran otras opciones. Los hildoanos habían utilizado a la niña como arma para matar a miles de soldados imperiales y abrirse paso a través de los Alpes. No podían precisamente ponerla en un orfanato, ni hacer que la gente común la cuidara. Por su propia seguridad y la de todos los demás, confiarla a la división era la mejor, y más humana, solución. No puedo creer que el reino de Hildoan le hiciera algo así a una niña como esta, murmuró Lergen. Era vagamente consciente de la hipocresía que suponía decirle eso a Gurechad, pero hacía tiempo que había dejado de tratarla como a una niña normal. Aunque me resisto a darles crédito, creo que no tuvieron exactamente otra opción en el asunto, dijo Gurechad. ¿Te refieres al efecto de control mental de los Eikons? ¿Al efecto de adoctrinamiento? Lergen frunció el ceño. Sí, pero hay más que eso. Creemos que el reino de Hildo ha caído bajo el dominio de lo que llamamos una entidad del clase 10, comenzó a explicar Gurechad, y sus palabras llenaron de aprensión a Lergen. Nuestra teoría de trabajo es que la entidad primero le dio el ritual para crear Eikons a la República de Francois, y luego usó a los Eikon restantes para lavarle el cerebro a la Santa Sede para que cumpliera sus órdenes antes de extender su influencia al ejército de Hildoa, que es exactamente una entidad del clase 10. Tenía la sensación de que no le gustaría la respuesta, pero también de que era absolutamente vital para la existencia continua del imperio. Durante el transcurso de nuestro trabajo, la división Y se ha encontrado con muchas entidades de otro mundo, ya sea convocadas a propósito o por accidente durante nuestros experimentos, dijo Gurechad. Diseñamos un sistema de clasificación basado en el nivel de amenaza de dichas entidades. Por supuesto, está lejos de ser perfecto y lo actualizamos constantemente, pero es lo suficientemente bueno para el trabajo del gobierno. Lergen parpadeó ante el extraño giro de la frase, pero su significado estaba bastante claro. Gurechad continuó. Las clases 1 y 2 son básicamente alimañas, un poco más peligrosas que los animales pequeños. En el castillo Schwarzstein, estas entidades se manifiestan con relativa frecuencia debido a la gran cantidad de rituales que realizamos, independientemente de nuestras medidas de seguridad. Sin embargo, nuestros equipos de seguridad las controlan fácilmente. La clase 3 y superiores son donde las cosas empiezan a ser peligrosas, y la curva es exponencial, no lineal. Como ejemplo, los demonios de la ciudad sin nombre fueron clasificados como clase 3 o clase 4, dependiendo del subtipo. Las entidades con las que se unen nuestros voluntarios en el proyecto W están de manera similar entre la clase 4 y la clase 5.
El nivel de los Untoten varía dependiendo de la cantidad de sangre que tengan en reserva, pero se consideran clase 5, y pueden ascender a clase 6 bajo los efectos de Enlosinacht. Las entidades utilizadas como núcleo del proyecto H están cerca del ápice de la clase 5, bordeando la clase 6 una vez que se les coloca el traje blindado. ¿Y qué pasa con el Eiresiarca?, preguntó Lergen. ¿Dónde encajaría alguien así en este sistema? De Gurechaz sonrió brevemente y Lergen de repente se sintió como un estudiante que acababa de complacer a su maestro con una pregunta perspicaz. Es complicado, dado que él era algo así como un mago en lugar de una entidad por derecho propio, pero basado puramente en su nivel de amenaza, dado que luchó contra los mejores esfuerzos de Werwolfe para matarlo y fue necesario que Weiss fuera impulsado hasta sus límites absolutos para derrotarlo al final, probablemente estaría en el nivel superior de la clase 6. Cuanto más aprendía Lergen sobre este sistema, menos le gustaba hacia dónde se dirigía. Por encima de ese nivel es donde encontramos a los seres realmente peligrosos, capaces de matar ejércitos convencionales enteros por sí solos. Las instancias del proyecto K se consideran de clase 7, y el Eiresiarca también podría considerarse de clase 8, dependiendo del proceso de creación de los demonios. El dragón falso con el que lucha en el mundo natal de los Natsadi era de clase 8, lo que tiene algunas implicaciones interesantes con respecto a lo que sucedió exactamente en ese mundo dado el nivel de avance tecnoarcano que parecía poseer su civilización. Antes de su liberación del adoctrinamiento, la santa falsificada también estaba en ese nivel, y bajo los efectos del Cosmos Blood, yo también puedo ser considerado efectivamente una entidad del clase 8, aunque el límite de tiempo y los efectos secundarios lo hacen discutible. El recordatorio casual de que la chica de aspecto frágil que yacía frente a él tenía el potencial de ser un orden de magnitud más peligrosa que los horrores que habían destrozado al ejército de Ashokan completamente. La mayoría de los sobrevivientes aún no se habían recuperado de la experiencia y probablemente nunca lo harían, heló a Lergen hasta los huesos. La fuente de su incomodidad no era tanto la propia de Gurechaz como el hecho de que tales cosas fueran posibles. Afortunadamente, los siguientes niveles siguen siendo en su mayoría teóricos. Algunos de los rituales generados por la Demk Machine podrían permitir teóricamente la invocación de una entidad del clase 9, pero he prohibido todo lo que no sea el estudio más académico de estos textos, porque una clase 9 representaría una amenaza para el mundo entero, y me niego a arriesgarme a nuestra capacidad de contener y controlar algo así. Tampoco he informado al cuartel general de esa posibilidad, excepto en los términos más vagos, y apreciaría que pudiera guardárselo para usted también, coronel Lergen. Veo que hay algo de sabiduría en eso, asintió Lergen en un ferviente acuerdo. Había algunas tentaciones de las que era mejor que los líderes del Reich nunca se dieran cuenta. Me alegra que mi confianza en tu inteligencia no haya sido infundada, dijo con una leve sonrisa. En cuanto a la clase 10, una entidad de ese nivel sería lo suficientemente poderosa como para afectar a nuestro mundo sin necesidad del que alguien la llame primero de nuestro lado del velo a través de un ritual de los mitos. Tal contacto sería limitado, pero suficiente para asegurar un contratista que ayude en sus futuros esfuerzos, aunque cultista probablemente sea más apropiado. Creemos que fue una de esas entidades, a la que hemos llamado en código Ser X, la que le dio a Beauvais el ritual para crear icons. Ser 10, repitió Lergen. Veo que estás usando numeración remulana. Entonces, ¿estás diciendo que nuestros enemigos recibieron su conocimiento de los mitos directamente de un dios mayor? Por un lado, explicaría cómo la República Francesa había podido ponerse al día en la carrera armamentista sobrenatural tan rápidamente, a pesar de haber comenzado varios años después de la división y sin un de Gurechaz propio para poner en forma a los chiflados y ocultistas de su nación. Por otra parte, era existencialmente aterrador, más allá de cualquier consideración táctica o estratégica. No es un dios, espetó la joven, con más bilis de la que Lergen jamás le había oído decir. Se hace pasar por el único Dios verdadero, el creador y señor de todo ante aquellos a quienes engaña y esclaviza, pero aún así necesita recurrir al control mental de las personas para convertirlas en fanáticas y lograr que cumplan sus órdenes. La existencia misma del efecto de adoctrinamiento, y el hecho de que se pueda romper y que quienes se liberan del recuerdo en su tiempo bajo su control con horror y repulsión, son una clara evidencia de que no es omnipotente, y ciertamente tampoco omnibenevolente. De Gurechaz respiró profundamente y se recompuso visiblemente. Parecía que aquello era un punto delicado para ella, pero dado que había crecido en un orfanato dirigido por la iglesia, tenía sentido que la idea de que alguna monstruosidad sobrenatural se hiciera pasar por Dios la enfureciera. Incluso Lergen, ahora que lo pensaba, estaba enojado por la blasfemia. Me temo que somos los culpables del interés que esta entidad de la clase 10 ha mostrado en nuestra realidad, continuó como si su arrebato no hubiera sucedido.
la investigación de la división y debe haber llamado su atención a través de nuestra intromisión en los reinos de los mitos. Solo puedo ofrecer mis más sinceras disculpas porque las medidas de seguridad que establecí no fueron suficientes. No creo que haya nada en las normas que prohíba dañar las relaciones diplomáticas con un demiurgo mayor. ¿Ser Décimo ha hecho algo más contra el Reich? Ella asintió. Sí. Durante la operación Bildersturm, una de las magas Natsadi, Seraya, fue quien localizó la superarmeldoana y envió la señal para que yo entrara. En ese entonces, también se encontró con un científico mágico al que identificó como el responsable de la condición de la niña. Cuando huyó hacia la catedral, ella lo persiguió y lo mató justo cuando yo me enfrentaba a la santa falsificada. Una expresión complicada pasó brevemente por el rostro de Degurechav. Fue una situación difícil para ella. La cultura Natsadi tiene un profundo tabú contra el hecho de quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, dado el momento en que ocurrió todo, creo que si no lo hubiera hecho en ese momento, toda la operación podría haber fracasado. Sin embargo, ha estado sufriendo un trauma mental desde entonces y la ha enviado de vuelta al castillo Schwarzstein para que pueda recuperarse entre su gente. Probablemente sea lo mejor, convino Lergen. La situación de los Natsadi era increíblemente complicada y preferían no ocuparse de ella en ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa con ese científico mágico? Algunos de los ocultistas que se han unido a nosotros desde entonces lo han identificado como el Dr. Adelaide von Schuchel, un famoso investigador imperial, soltó el mayor con indiferencia. Era el jefe de armas Selenium, cuyo trabajo sobre orbes de computación multinúcleo fue transferido a la división y después de que su prueba final de un orbe de 4 núcleos saliera catastróficamente mal. Se creía que Schuchel había perecido en la explosión, pero parece que en realidad sobrevivió. Es posible que saboteara deliberadamente las pruebas para fingir su muerte y defecto, pero también podría haber sido subvertido por Ser Décimo solo durante la prueba en sí. Nunca lo sabremos con certeza. De todos modos, esto no debería hacerse público. Sus familiares sufrirían por la revelación de sus acciones, y no es como si las hubiera hecho voluntariamente. Lergen sacudió la cabeza. Todo esto es una pesadilla legal, además de todo lo demás. ¿Cómo castigamos a alguien por sus acciones mientras está bajo los efectos del control mental? Puede que no sea del todo apropiado, pero sugiero que culpen de todo a los muertos y traten a los soldados comunes como prisioneros de guerra normales. Afortunadamente, aunque el ataque de Ildoan infligió muchas bajas al ejército imperial del sur, no cometieron ninguna atrocidad contra los civiles, aparte del lavado de cerebro. Parecía que había mordido algo agrio. Lo cual es definitivamente un crimen de guerra, y si no lo es según los textos legales, entonces definitivamente deberían cambiarse, pero de nuevo, no es exactamente como si pudiéramos procesar a Ser Décimo. Someter a juicio a una entidad sobrenatural está un poco por encima de nuestro nivel de exigencia, sí, convino Lergen. ¿Qué más has averiguado sobre las acciones de Schuchel? Creo que él fue quien construyó el orbe de computación que usaba el santo falsificado. Definitivamente era multinúcleo, 3, a menos que me equivoque, y nadie más ha descubierto esa tecnología todavía. El objeto era definitivamente único en su tipo, y sin Schuchel, no creo que Hilda pueda construir uno nuevo en un plazo de tiempo razonable. Todo esto me parece una noticia muy buena, dijo Lergen con cautela. Lo que me lleva a pensar que hay algo más que estás a punto de decirme. De hecho, asintió Degurechav con tristeza. Por un lado, el agujero en los Alpes siguió ahí. Envié a algunos de los Untoten para comprobarlo y la masa que faltaba no ha vuelto a aparecer con la destrucción del arma. Dadas nuestras especulaciones sobre cómo se logró esto en primer lugar, la influencia del Ser Décimo en nuestro mundo no se eliminó con la destrucción del orbe de 3 núcleos. Eso en sí mismo sería preocupante, continuó, pero no es todo. El cabo Vox fue quien mató a Delugo y al resto del alto mando de Hildo. Sin embargo, antes de morir, Delugo dijo algunas cosas siniestras. Afirmó ser parte de una organización llamada la Congregación de Michael, que estaba, en sus propias palabras, dedicada a hacer la voluntad de Dios. No necesito decirles que sospechamos que es en realidad ese Dios de ellos. No, no lo sabes, maldijo Lergen en voz baja. Tiene que ser un culto al Ser Décimo, en la Santa Sede. No, dado el efecto de adoctrinamiento de los Eikons, es probable que toda la Santa Sede esté bajo su control a estas alturas. A Lergen se le hizo un nudo en el estómago. Delugo y Beauvais debieron haber llegado allí después de la derrota de sus Eikon en el Rin, continuó, mientras las piezas encajaban en su mente. Beauvais era arzobispo. Debía tener contactos en la Santa Sede que podían ayudarlos a huir allí. Los Eikon desaparecidos debieron haber ido con ellos, en su forma humana para no llamar demasiado la atención. Y desde allí,
Desde allí, finalizó de Gurechav, podrían subvertir a todos los que necesitaran para comenzar de nuevo su siniestra labor. Aprendimos por los antiguos eikons de la ciudad que la mayoría de los que se unieron a esta supuesta cruzada fueron reclutados en el continente sur, atraídos desde las colonias europeas con promesas de sacerdotes que trabajaban para la Santa Sede. Lergen parpadeó. ¿Has interrogado a un eikon? Ya no son eikons, respondió de Gurechav. Cuando me enfrenté a Serdécimo en lo alto de este edificio, la reacción de energía mágica que rompió el adoctrinamiento de la población también afectó a los eikons que habían regresado a la ciudad después de que me revelara. No muchos de ellos seguían vivos en ese momento, pero los que sí lo estaban han cambiado. Nuestros ocultistas los han llamado los lunarcas debido a las alteraciones en su apariencia, pero lo más importante es que ellos también se liberaron de la influencia de Serdécimo en el proceso. No me importa. Estoy seguro de que los detalles estarán en los informes. Así que Delugo y Beauvais fundaron o subvirtieron esta congregación, y Eschugel se unió a ellos después de desertar del imperio una vez que cayó bajo el adoctrinamiento de Serdécimo a través de otro método, que, por cierto, tendremos que descubrir para poder bloquearlo en el futuro. Delugo y Eschugel están muertos, pero Beauvais sigue en libertad, lo que nos lleva a lo que Delugo dijo que es motivo de preocupación. Cuando el cabo Vogt le recordó el colapso del ejército de Ildoan en un intento de lograr que se rindiera, Lergen estaba casi seguro de que era una forma educada de decir. Se burló del lunático con el fracaso de su intento de invadir el imperio, pero lo dejó pasar. Delugo mencionó algo sobre el fuego sagrado que limpia esta miserable tierra. Un plan B, dedujo Lergen. Algo a lo que recurrir en caso de que su invasión fuera detenida y su santo derrotado. Exactamente. En cuanto a la naturaleza de este plan, bueno, tenemos algunas teorías. Un punto clave es que no hemos visto ninguna señal de los magos aéreos del reino de Ildoa. Su ejército avanzó bajo la protección de los eikons, pero no se detectó ningún mago normal. No. No es posible que quisiera decir. Gracias a los lunarcas, sabemos que el propio Beauvais es el único capaz de realizar el ritual para convertir a los magos en eikons. Eschugel aparentemente fue responsable de realizar más ajustes en ellos después de la transformación, lo que explica por qué su producción de maná era mayor que las de los del Rin a pesar de su relativa falta de experiencia. También sabemos que el ritual solo se puede realizar los domingos y en lo que se considera suelo consagrado, aunque dado que está basado en la Santa Sede, eso último no es un obstáculo. De hecho, sería más difícil encontrar un lugar dentro de la Santa Sede que no estuviera bendecido de una manera u otra. El lugar había servido como sede de la iglesia durante siglos y, a pesar de las muchas pruebas y tribulaciones que había enfrentado durante ese periodo, seguía siendo el centro de una de las religiones más influyentes del planeta. El mejor escenario posible es que la congregación esté planeando una versión a mayor escala del ritual de transformación de Icon, en la misma línea del rito de unión que utilizamos para crear lobos de manera más eficiente. Estos serían liberados en masa contra el imperio, no para conquistarlo, sino simplemente para quemarlo. Varios cientos de nuevos eikons bajo el control de fanáticos con el cerebro lavado, empeñados en destruir el Reich, en un momento en el que no tenemos a nadie que pueda utilizar el Cosmos Blood, y la mitad de nuestra fuerza Untoten está ahora totalmente restringida al despliegue nocturno. Lergen suspiró. Y te conozco lo suficiente como para darme cuenta de que no exageras cuando dices que este es el mejor escenario posible. Adelante, mayor. Dame tu verdadera evaluación. Un apocalipsis, dijo sin rodeos. El mismo tipo de fenómeno que ocurrió en los Alpes, pero en todo el imperio. Cada mago de Ildoa tendría que ser utilizado como un vehículo, especialmente sin Eschugel para ajustarlos o construir otro orbe de computación de 3 núcleos, y la reacción probablemente borraría a Ildoa del mapa en el proceso. Pero eso sería un pequeño consuelo para nosotros, ya que estaríamos muertos si tenemos suerte, y atrapados en el dominio de Serdécimo si no la tenemos. ¿Y ese es el peor caso que se te ocurre?, preguntó Lergen débilmente. Por suerte ya estaba sentado, porque no creía que sus piernas pudieran soportar su peso en ese momento. Sí. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, pero en cualquier caso, no podemos permitir que esto suceda. No podemos, pensó Lergen por un momento. Dijiste que el ritual de creación de Icon solo podía tener lugar en domingo. ¿Crees que? No pudo decirlo en voz alta, pero de Gurechav entendió su significado. Me temo que sí. Tenemos que actuar partiendo de la base de que la congregación estará preparada para poner en marcha su plan de contingencia a finales de semana. 5 días para conquistar Ildoa puede parecer ridículo, admitió, pero ese no es nuestro objetivo. El resto del país es irrelevante. Lo que importa es eliminar la amenaza de la congregación.
lo que significa apoderarse de la Santa Sede, que se encuentra justo en medio de Rémula, la capital de Hildo, rodeada de millones de civiles que pueden o no estar bajo el adoctrinamiento de ser décimo, murmuró Lergen, antes de lanzarle una mirada aguda a la joven. No estás en condiciones de participar en eso, mayor. Espero que no hayas estado sugiriendo lo contrario. No, no lo hice, dijo. Al principio lo pensé, pero me disuadieron de hacerlo, concluyó, mirando al niño dormido que abrazaba su brazo derecho. Bien, al menos no tenía que convencerla de lo contrario. Por supuesto, eso también significaba que alguien más tendría que hacerlo. Alguien con suficiente autoridad para entrar en el territorio de una nación extranjera y con suficiente experiencia en los mitos para lidiar con lo inesperado. Alguien cuyo nombre, con toda probabilidad, pasaría a la historia por las razones equivocadas. Lergen no quería, en absoluto, seguir su línea de pensamiento hasta el final, pero era su deber hacerlo, tanto como soldado del imperio como, cuanto más lo pensaba, como ser humano con libre albedrío y dignidad. Muy bien, dijo, su voz sonaba mucho más tranquila de lo que había esperado. Tal vez la aceptación era la clave para lidiar con la locura en la que se había convertido su vida desde el día en que su camino se había cruzado con el de Gurechaz, lo que parecía haber sido hace tanto tiempo. Me ocuparé de ello yo mismo. Ahora mismo, necesito los servicios de uno de tus magos para contactar con el cuartel general del Estado Mayor. Es algo que es mejor discutir cara a cara, y no tengo tiempo para volver a ver ¿Qué activos tiene la división y disponibles para un ataque relámpago a través del territorio de Hildoan hacia la Santa Sede? Las 9 instancias del Proyecto H resultaron dañadas durante la batalla y no tuvimos tiempo de fabricar piezas de repuesto para su equipamiento, pero al desmontar las más dañadas nuestros ingenieros han podido preparar 4 de ellas. Las 5 restantes se almacenan en algunos de los almacenes requisados bajo una fuerte vigilancia, añadió rápidamente la mayor cuando vio su creciente preocupación. Ya veo. Su ayuda sería apreciada, sin duda, pero ¿qué pasa con los pilotos? La propuesta de Gurechaz de controlar a las monstruosidades para que brindaran un fuerte apoyo a la operación Bildersturm había dejado en claro que los magos que se vincularan con las entidades lo harían asumiendo un riesgo tremendo. Esto ya iba a ser bastante difícil sin tener que preocuparse por un grupo de cañones sueltos mentalmente inestables con titanes biomecánicos bajo su mando. Aún están siendo sometidos a algunas pruebas, pero hasta ahora no parece que su comunión con el proyecto haya tenido efectos secundarios a largo plazo, a diferencia de lo que temíamos. Por supuesto, puede que todavía haya algunos que no podamos detectar, y es casi seguro que las comuniones repetidas los afectarán de alguna manera, aunque solo sea porque la psique humana no está hecha para ejercer tal poder, y mucho menos para unirse con entidades alienígenas. Pero deberían poder pilotar el UNEM para acompañarlos hacia el sur. Y aunque no ayudará exactamente a nuestra imagen en todo el mundo, deberían poder seguir el ritmo del resto de su fuerza siempre que dejemos de ocultar su existencia. Lergen no pudo evitar hacer una mueca de dolor ante la imagen mental. Iba a liderar gigantes con cuernos a través de un país enemigo, con el fin de atacar el corazón de una de las religiones más influyentes del mundo. El departamento de propaganda del Reino Aliado iba a tener un día de campo con esto, a menos que lograran hacer correr la voz sobre el lavado de cerebro de la congregación primero, y eso iba a ser un desafío, dado lo imposible que sonaba todo el asunto incluso para sus propios oídos. Aparte de eso, continuó el mayor, los Werwolf están listos para seguir luchando. Tuvimos algunas bajas en la batalla, pero todos los sobrevivientes ya se han recuperado y comprenden perfectamente la amenaza. El capitán Weiss también está listo para acompañarlos y podemos prescindir de suficientes ocultistas para realizar el ritual de correspondencia. Y creo que el sargento Barchet y su escuadrón también llegaron a la ciudad temprano esta mañana. Estarán listos para reanudar sus tareas de guardaespaldas. Bien, eso debería ser suficiente potencia de fuego de los mitos. Y si no lo era, bueno, tendría que lidiar con ello. Después de todo, por eso llevaba la insignia de rango. Esto también necesitará algunas fuerzas convencionales. Mientras tenga el apoyo de los generales Setor y Rudersdorf, reunir algunas unidades de los ejércitos del oeste y del norte no debería ser demasiado difícil. Los dos pasaron un rato más discutiendo varias posibilidades, antes de que el cabo Vok regresara con un mago de la división y capaz de realizar el hechizo de comunicación de largo alcance de los mitos para contactar con su colega en Berún. Menos de 2 horas después, Lergen contaba con el apoyo total del cuartel general del Estado Mayor para requisar todas y cada una de las unidades que creía necesarias para esta operación, vital para la seguridad de la patria. Después de despedirse del mayor, el coronel Lergen abandonó la catedral con una urgencia en el paso que no había sentido desde el casi desastre en el continente sur.
Realmente esperaba que esto no se convirtiera en un hábito. XXXX. Desde fuera de la ciudad, el fenómeno es casi imposible de percibir, aparte de una ligera borrosidad que puede atribuirse fácilmente al calor o a algo igualmente mundano. Solo cuando uno se acerca a la ciudad a pie, se hace visible la gran cicatriz. Los magos aéreos han intentado acercarse al agujero en el cosmos, pero si es real y no una especie de ilusión perpetua, está demasiado alto para que lo alcance incluso alguien con un orbe de computación de doble núcleo de 24. Las estrellas que se ven a través de esta ventana no coinciden con ninguna constelación que hayamos podido identificar en nuestros mapas estelares hasta el momento. Siguiendo la sugerencia del director, ahora estamos explorando la posibilidad de que la ventana muestre un cielo nocturno desde otro punto dentro de nuestra propia galaxia. Para ello, estamos tratando de analizar el resplandor de estrellas individuales para comparar los resultados con los que se pueden observar desde otros lugares de nuestro mundo. Por supuesto, dada la gran cantidad de estrellas, este trabajo promete llevar años como mínimo, incluso con el uso de orbes de cálculo para acelerar los cálculos más complejos. Sin embargo, dado que el fenómeno parece estable, es probable que tengamos todo el tiempo necesario. El cielo alienígena visible a través de la grieta ha permanecido estático desde que comenzaron nuestras observaciones. Tanto las estrellas como la luna no se han movido, aunque el resplandor de esta última cambia de acuerdo con el ciclo día/noche del área circundante. Se ha expresado preocupación por el impacto en la salud de la posible deficiencia de vitamina D de los ciudadanos debido a la falta de exposición a la luz solar, pero hasta el momento de este informe, no se han observado tales efectos nocivos. Un asunto más interesante es el hecho de que un puñado de ciudadanos han comenzado a mostrar alteraciones físicas. Algunos de los que resultaron heridos durante la batalla contra los Eikons, antes de su propia liberación y transformación, véase el informe L. 34835, para más detalles sobre los lunarcas, se han curado normalmente, pero la piel de sus heridas muestra la misma coloración que la del director después del uso de Cosmos Blood. Estos individuos también han informado de que han soñado con el cielo sobrenatural, y esos sueños van acompañados de profundos sentimientos de comprensión y satisfacción que persisten durante varios momentos al despertar. Por supuesto, muchos otros ciudadanos han experimentado sueños similares, sin duda vinculados a que sus mentes subconscientes asocian la aparición del fenómeno con su liberación del adoctrinamiento. En este momento no está claro si estos sueños son algo más en el caso de los individuos marcados con estrellas. El número total de estos casos sigue siendo muy bajo, apenas 30 en toda la ciudad. Gracias a la práctica imperial de comprobar el potencial mágico de cada ciudadano, descubrimos que en todos los casos, los sujetos marcados con estrellas poseían algún grado de maná, aunque muy por debajo del umbral requerido para el reclutamiento en el cuerpo de magos aéreos. Esto podría explicar el último síntoma observado, que es la capacidad de realizar telequinesis a pequeña escala, aunque restringida a traer objetos hacia uno mismo, siendo el más pesado registrado un libro que pesaba medio kilogramo movido de una estantería al otro lado de la habitación a la mano del sujeto. Por el momento, a los marcados con estrellas se les ha permitido seguir viviendo libremente sus vidas en Bovariastat, sujetos a las mismas reglas que al resto de la población mientras esté vigente la cuarentena. Extracto del informe preliminar de los ocultistas de la división y sobre el fenómeno sobre la ciudad de Bovariastat después de la operación Bildersturm, añadido a los registros el 14 de febrero de 1926. XXXX. Nosotros, que estábamos cegados por el fuego dorado, ahora caminamos bajo un suave resplandor plateado, nuestras ataduras rotas por una hoja de luz de luna. Sin embargo, como ya hemos sido quemados, naturalmente no podemos evitar preguntarnos, ¿es falsa también nuestra nueva fe? Fuimos liberados del control de los Eikons, solo para caer bajo el de la Dama de las Estrellas. La respuesta es obvia, una vez que dejamos de lado el comprensible temor de que nuestro sagrado libre albedrío esté siendo cuestionado una vez más. El mero hecho de que seamos capaces de sentir ese temor, de hacernos esas preguntas, es prueba de que seguimos siendo libres. Es la revelación, no la manipulación, lo que ha provocado los cambios que ahora percibimos en nuestro interior. Después de haber contemplado el infinito, de haber experimentado el encadenamiento de nuestra mente, ¿cómo podríamos seguir siendo los mismos que éramos antes? La Dama de las Estrellas no pide ninguna plegaria ni exige que le supliquemos. Solo desea que seamos libres, porque solo así podremos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, solo así podremos permanecer unidos. La unidad forzada no es unidad en absoluto, es a través de la elección voluntaria que se le otorga fuerza. Extracto de los escritos de Cabannerlich, distribuidos entre la recién fundada rama de Bovariastat del Sendero de las Estrellas, enero de 1926.
XXXX. Notas del autor. Historia divertida. En el primer borrador, este capítulo era solo la limpieza de la cruzada fallida y la preparación del siguiente arco. Pero luego, mientras escribía el último capítulo, me pregunté, espera un minuto, ¿dónde están todos los magos aéreos de Ildoan? Quizás. La semilla estaba plantada. Ahora Legend tiene que liderar la división y para atacar la Santa Sede y evitar que la congregación haga lo que sea que estén planeando hacer. Oh, muchacho, el próximo capítulo va a ser interesante, en todos los mejores sentidos para nosotros y en los peores sentidos para nuestro querido coronel. Sí, Rémula es el nombre de la capital de Ildo en esta historia. Y sí, esto significa que hace 2000 años, el imperio remulano se extendía por gran parte de Europa. Estoy seguro de que todos pueden imaginarse qué sucedió para que se cambiara el nombre. Hablando de nombres, ¿alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo se le debería llamar formalmente al fenómeno que se encuentra sobre Bavariastadt? Algo en alemán imperial que suene apropiadamente siniestro / extraño estaría bien, pero no he podido encontrar nada que me haya gustado. Además, si tienes alguna sugerencia sobre el nuevo nombre de la santa falsificada una vez que se recupere lo suficiente como para necesitar uno, no lo dudes. Estoy pensando en darle un nombre Natsadi, para que sea más irónico, pero tal vez tú tengas una mejor idea. Si quieres hacerte una mejor idea de cómo se ve el agujero en el cielo, mira el tráiler cinemático de la expansión Shadowlands de WoW. El final de la cinemática debería darte una buena idea de cómo se ve, aunque es un poco más grande debido a que cubre una ciudad entera y, obviamente, lo que se ve a través del agujero es diferente. Para conocer los efectos secundarios del Cosmos Blood, consulta el hilo de discusión marcado como boceto sobre los efectos secundarios del Cosmos Blood, por Sachari en el hilo de CB. Y sí, la propagación de la transformación es realmente preocupante. ¿Cuántas veces crees que Tanya puede usarlo antes de que no quede nada? ¿Y qué sucede después? Quiero decir, yo sé la respuesta, por supuesto. Pero tengo curiosidad por saber qué piensas tú. Y el camino de las estrellas se está extendiendo. No hay nada que ver allí, estoy seguro. Lo mismo con las estrellas marcadas. Todo está bajo control, sigue adelante, ciudadano. Ahora que este capítulo está terminado, si quieres incitar a la musa para que me haga escribir el siguiente, ya sea que quiera o no, puedes ofrecer omakes y fanart. Ya no aceptamos la sangre de cabras, luego de un cese y desistimiento enviado por el que mora bajo el nombre de la oposición, y el bastardo cornudo tiene muchos abogados en su nómina por alguna razón insondable. Sariel fuera. Fin del capítulo 23.